En una circunferencia se forman diferentes ángulos, de acuerdo al lugar donde esté ubicado el vértice. En algunas ocasiones, el vértice de estos ángulos podría estar ubicado sobre la circunferencia, al interior de la circunferencia o inclusive por fuera de la circunferencia. En este espacio analizaremos cada uno de los diferentes tipos de ángulos, o por lo menos los más convencionales. Además de su definición, la acompañaremos con un teorema, mediante el cual representaremos el cálculo aritmético de dichas cantidades, y en algunos casos trataremos de ilustrar con sencillos ejemplos. Para comenzar, partamos de la definición de un ángulo central. El ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia, y los dos lados de dicho ángulo son radios de ella. En esta gráfica, por ejemplo, vemos de manera ilustrativa que el centro de la circunferencia es el punto O. Hemos marcado o seleccionado dos puntos adicionales, el punto A y el punto B sobre la circunferencia. Notemos que son puntos distintos. Ahora bien, cuando unimos mediante un segmento el centro de la circunferencia con el punto A y el centro de la circunferencia con el punto B, estaremos formando dos radios de la circunferencia, o dos segmentos denominados también radio vector. Ahora bien, hay una abertura mínima formada por dichos segmentos. En este instante es necesario precisar que son dos los ángulos centrales que se forman con el segmento OA y OB. Es decir, además de que tenemos un ángulo mínimo, que sería equivalente al ángulo AOB, y que en esta gráfica está marcado mediante esta señal en particular, también podríamos considerar, si fuera necesario, un segundo ángulo central también, y sería el ángulo que haría el recorrido o el barrido que estamos mostrando a continuación. Cualquiera de estos dos ángulos son denominados ángulo central. Ahora bien, para realizar el cálculo de un ángulo central existe un teorema. Analicemos qué características tiene. Para ello, el teorema está definido de la siguiente manera. La medida del arco AB es la del ángulo central AOB. De esta manera, el arco AB y el ángulo AOB son equivalentes entre sí. Es decir, analizando una vez más nuestra gráfica, estamos afirmando mediante este teorema que la medida del ángulo AOB, que señalábamos desde el principio de la definición, es equivalente a la medida del arco subtendido AB. El arco subtendido en nuestra situación es el recorrido que estamos haciendo en este instante con el círculo de color rojo. Es un arco cuya medida estará dada también en grados, de igual forma como lo está dado el ángulo central. Muy bien, un segundo tipo de ángulos que podríamos reconocer o diferenciar en una circunferencia son los ángulos inscritos o semi-inscritos. Antes de ello, y de avanzar un poco, sería importante cerrar con una breve ilustración o una sencilla ejemplificación de lo que sucedería en el caso numérico de este ángulo. Para ello, propongo qué sucedería en el hipotético caso donde tuviésemos una circunferencia y dentro de las medidas o de los valores de esta circunferencia notáramos que el ángulo AOB es un ángulo central e imaginariamente tuviese una medida de 62.3 grados. Estamos notando con un color diferente, en este caso con un color rojo, el arco subtendido. Este es equivalente al arco AB o inclusive al arco BA. Pues bien, podemos afirmar entonces mediante el teorema anterior que la medida de este arco y de este ángulo central son equivalentes entre sí, razón por la cual notamos que el arco AB en su medida es equivalente a la medida del ángulo AOB y que a su vez es equivalente a una medida de 62.3 grados. Un segundo tipo de ángulo que podemos reconocer formado dentro de una circunferencia se denomina el ángulo inscrito. Anexo a este vamos a encontrar la definición de un ángulo semi-inscrito. Partamos por reconocer ambas definiciones, identificar este ángulo en una circunferencia y asimismo, como en casos anteriores, con una sencilla ilustración tratemos de medir dichas cantidades. La definición de ángulo inscrito hace referencia a aquel ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. A modo ilustrativo,
vamos a representar esta situación con una circunferencia. Supongamos que esta es la circunferencia en cuestión. Podemos visualizar una circunferencia con puntos A, B, C, puntos que pertenecen a este elemento geométrico, o dicho de otra manera, la circunferencia pasa por los puntos ABC. Hemos marcado o hemos seleccionado el vértice del ángulo en cuestión como el vértice B. De esta manera, el ángulo inscrito es el ángulo ACB. Podríamos denominarlo también el ángulo BCA. Ahora bien, una característica adicional de la definición de ángulo inscrito es que además de tener su vértice, en este caso el vértice C, sobre la circunferencia, es que los lados de dicho ángulo son segmentos secantes a la circunferencia, es decir, cortan a la circunferencia en más de un punto. Anexo a esta definición está la de ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito se caracteriza porque además de tener el vértice sobre la circunferencia, uno de sus lados es secante a la circunferencia, mientras que el otro lado sería tangente a la circunferencia en vez de ser secante como el lado anterior. Para ello, ilustremos con una situación cómo poderlo medir. Ahora bien, sería importante también reconocer mediante un teorema cómo realizar el cálculo de dicho valor. Este teorema hace referencia a que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que comprende, o de otra manera, el ángulo es equivalente a la mitad del arco que subtiende. Supongamos que tenemos una circunferencia como esta, en la cual podemos identificar diferentes cantidades. En particular, el centro de la circunferencia es el punto O, puntos que pertenecen a la circunferencia como el punto A, el punto B y el punto V. Remitiéndonos a la definición anterior, podríamos marcar o seleccionar un ángulo central, el ángulo AOB. Supongamos que dicho ángulo tiene una medida de 67.2 grados. Ahora bien, construyamos entonces un ángulo inscrito. Para ello hemos seleccionado el punto V como el vértice de este ángulo. Es así que el ángulo inscrito es el ángulo AVB. En este momento estamos señalando en la gráfica cuál es el ángulo inscrito. Ahora bien, el respectivo arco subtendido por este ángulo inscrito es el arco AB. Lo podemos visualizar o señalar en este momento. Si hacemos una analogía o hacemos una comparación con respecto al caso anterior, estamos notando cómo este ángulo inscrito está subtendiendo exactamente el mismo arco que lo está haciendo el ángulo central de 67.2 grados. Si centramos nuestra atención en el teorema que hace referencia a que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que comprende, significaría esto entonces lo siguiente. Si es cierto que el ángulo central mide 67.2 grados, entonces el arco subtendido también estaría midiendo 67.2 grados. La razón de ello es la definición de medida de ángulo central. Ahora bien, este arco subtendido tendría que medir entonces el doble del respectivo ángulo inscrito. O, dicho de otra manera, que el ángulo inscrito mide la mitad del arco subtendido. Es así que notamos una expresión o razón geométrica donde estamos escribiendo que la medida del ángulo AOB, nuestro ángulo central, dividido la medida del ángulo AVB, es decir, nuestro ángulo inscrito, es equivalente a 2. Este hecho se corrobora o se constata desde el teorema que hemos presentado anteriormente. Más adelante encontraremos un concepto muy importante dentro de las circunferencias denominado arco capaz, y se refiere a aquel arco que puede subtender a diferentes ángulos al mismo tiempo. En este caso, AB lo llamaríamos el arco capaz, ya que a partir de sí puede subtender o formar al ángulo central AOB, pero también al ángulo inscrito AVB. Una tercera caracterización acerca de los ángulos que podemos hacer en una circunferencia está en función o en virtud también, como en los casos anteriores, del lugar o posición donde está el vértice de dicho ángulo. A continuación,
recorreremos el concepto de ángulo interior. Para ello, notemos nuestra definición inicial. Un ángulo interior tiene su centro en un punto interior del círculo o de la circunferencia. Ilustrativamente, estamos observando en este momento una circunferencia que pasa por los puntos A y B, mientras que el punto T no es un punto de la circunferencia, sino que es un punto que está dentro de la misma, es decir, un punto que está ubicado al interior del círculo. Encontramos entonces un teorema que establece que la medida de todo ángulo interior es equivalente a la semisuma de los arcos que comprenden este y su respectivo opuesto. Para comprender un poco mejor este teorema, además de la definición de ángulo interior, partamos de una situación ilustrativa con algunos valores específicos dentro del conjunto de los números reales. Supongamos que tenemos una circunferencia que pasa por los puntos A, B, C y D. De esta manera, estamos reconociendo además el centro de la circunferencia, como el punto O, y un punto diferente al punto O, pero que esté también al interior de la circunferencia o círculo, en este caso el punto I. Podríamos afirmar entonces que el ángulo interior que intentaremos medir es el ángulo AIB, o también el ángulo CID. Recordemos que estos dos ángulos que se están seleccionando o marcando en este momento en la gráfica son ángulos opuestos por el vértice, y por una caracterización hecha al principio de nuestro estudio acerca de los ángulos, definimos claramente que dichos valores o cantidades son equivalentes entre sí. Supongamos ahora entonces, dentro de las hipótesis o información preliminar de nuestro ejercicio, los siguientes datos. Supongamos que el ángulo central A o B es un ángulo que mide 61.3 grados. Con esta hipótesis estaríamos de paso, junto con una definición anterior, afirmando además que el arco subtendido AB también mide entonces 61.3 grados. La razón es que está siendo subtendido por un ángulo central. Supongamos adicionalmente que tenemos un segundo ángulo central, en este caso el ángulo COD, y que su medida es 47.6 grados. De la misma forma, como concluíamos en el caso anterior, podríamos afirmar entonces que el arco subtendido CD es un arco cuya medida es 47.6 grados. De esta manera, tenemos como hipótesis preliminar o como punto de partida de nuestra ilustración las medidas de dos ángulos centrales y por ende de sus respectivos arcos subtendidos. Ahora, intentemos encontrar la medida del ángulo interior AIB. Para ello, el teorema hace referencia a que la medida de dicho ángulo es equivalente a la semisuma, es decir, a la suma de las medidas de dos ángulos centrales o sus respectivos arcos subtendidos dividido entre 2. En este caso, si realizáramos la suma de la medida del ángulo AOB o del arco AB, es decir, 54.4 grados, sale o es equivalente de la siguiente operación. AOB mide 61.3 más 47.6. Si realizamos la adición de estas dos cantidades, obtenemos como resultado 108.3 grados. Ahora bien, si hacemos la división de dicha cantidad entre 2, obtendremos como resultado la medida de nuestro ángulo interior, es decir, 54.4 grados. Finalmente, encontramos un cuarto tipo de ángulo en las circunferencias, el cual es denominado ángulo exterior. En la definición de dicho ángulo, encontremos algunos elementos similares al concepto anterior y una forma parecida de calcularlo también. Un ángulo exterior es aquel ángulo que tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia, pudiendo ser sus lados tangentes o secantes a la misma. Nuestra gráfica ayuda a ilustrar esta situación. Partamos de una circunferencia que pasa por los puntos A, B y los puntos M y N son puntos de corte entre un par de líneas secantes que hemos trazado y que se encuentran en el punto F.
Podríamos afirmar también que el punto F es un punto exterior a nuestra circunferencia y que los segmentos AF y BF son dos segmentos secantes a nuestra circunferencia, dos segmentos que están cortándose a su vez con la circunferencia en el punto M y N. Es así que nuestro ángulo exterior es el ángulo con vértice en F. Para nombrarlo, diremos que es el ángulo AFB, o en forma similar o equivalente, el ángulo BFA. Estamos señalando en este momento en la gráfica cuál es el correspondiente ángulo exterior. Mediante un sencillo teorema, pero de importante uso en la geometría, encontremos cómo medirlo. La medida del ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos que dicho ángulo abarca. Es decir, si nos detenemos a visualizar nuestra gráfica, notemos cómo hay dos arcos formados a partir del corte de los respectivos lados rectos con la parte curva de nuestra circunferencia. Dichos arcos son el arco AB, que lo podemos señalar en este momento en la gráfica, además del respectivo arco MN. Los valores o las medidas de estos dos arcos son los que debemos de restar entre sí y finalmente dividir entre 2 con el propósito de encontrar la medida del ángulo exterior. A modo ilustrativo y en el conjunto de los números reales, supongamos, tenemos la siguiente situación. Una circunferencia, como la que vemos en este momento trazada, tenemos un punto exterior, el punto E, y vamos a intentar calcular o encontrar la medida del ángulo formado CED. Para ello tenemos algunas hipótesis o punto de partida. Supongamos que conocemos de antemano las medidas de dos ángulos centrales. Uno de ellos es el ángulo central COD, cuya medida es 96.8 grados. Anexo a ello encontramos un segundo ángulo central diferente al primero de vértice O y cuyo nombre correcto sería AOB. Supongamos que este segundo ángulo tiene una medida de 23.1 grados. Sabemos, por la primera clasificación de los ángulos en una circunferencia, que los arcos subtendidos CD y AB toman respectivamente los valores o medidas de los ángulos centrales COD y AOB. Para ello entonces, y con el ánimo de calcular la medida de nuestro ángulo exterior o ángulo que tiene vértice en el punto E, procedemos a realizar la semidiferencia o semirresta de los arcos subtendidos o formados. En este caso, tendríamos el arco que representa al ángulo COD, bien decíamos una medida de 96.8 grados, menos la medida del arco AB, o su respectivo ángulo subtendido, 23.1 grados, dividido entre 2. Queda como compromiso revisar y verificar que a partir de la diferencia y división entre 2, encontramos que la medida del ángulo exterior es equivalente en este caso a 36.89 grados.